Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más con un capítulo para abordar este tema que estamos teniendo varias sesiones ya, varios capítulos del coaching ontológico para justamente aprender un poco más cómo esta herramienta, esta disciplina emergente puede ayudarte en tu proceso de transformación y desarrollo personal y profesional. Por supuesto, estamos con nuestra super coach Rocío Valenzuela, que nos acompaña nuevamente para abordar en esta ocasión las emociones y los estados de ánimo en el coaching ontológico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo esto tiene su impacto en ese proceso de transformación que nosotros queremos realizar, ese cambio, ese avance, ese desarrollo para nuestras vidas. Entonces, le doy la cordial bienvenida a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buen día a la audiencia, buen día, Jadichi. También nuevamente agradecida por esta oportunidad, por este espacio que me están dando. Y bueno, estamos aquí para hablar de las emociones y la importancia de diferenciar y conocer en el ser humano qué nos produce esas emociones y los estados de ánimo que normalmente atravesamos todos. Así mismo es. Y el coaching ontológico, Rocío, tiene una mirada particular, una forma de ver y de interpretar sobre todo los estados de ánimos, ¿sí? Las emociones son las emociones y demasiada interpretación no podemos hacer porque son biológicas, ¿verdad? Podemos decir incluso que son un hecho. Sí, podemos decir que son un hecho porque son biológicas, ocurren y se miden incluso de manera biológica. Entonces, pero el coaching aborda todo este tema de las emociones, los estados de ánimo y, claro, por supuesto, estamos hablando de coaching y también estamos hablando de juicios. ¿Sí? Así es. Entonces no podemos dejar de lado porque justamente son las herramientas y son las distinciones que se maneja desde el coaching ontológico, esta herramienta que te puede ayudar muchísimo a tu desarrollo y tu transformación personal y profesional. Bueno, y vamos a empezar, Rocío, definiendo, ¿verdad?, lo que son las emociones propias. Así es. Bueno, las emociones son una estrategia del ser humano para hacer frente a lo que le ocurre, que le permiten interpretar la información, valorarlas de acuerdo a lo que significa para él en esa situación. Por ejemplo, la idea de pérdida que produce tristeza, ofensa, enfado y el peligro produce ansiedad. Bueno, entonces esas son las emociones básicamente principales, por decirlo así, y son estrategias normalmente del ser humano ante una situación que enfrenta o que atraviesa en el momento. Así mismo es. Y la palabra emoción viene de movere, lo cual significa que son impulsos para la acción. Así mismo, que son generadas por el pensamiento. Sí, son generadas por el pensamiento. Y ya esto lo habló el filósofo Beck, que era el padre de la psicología cognitiva conductual, que él hablaba mucho de las emociones y que son generadas por el pensamiento, ¿verdad? Es lo que mencioné como ejemplo de la tristeza, que equivale a una pérdida o ofensa, enfado, y el peligro que produce. Generalmente ante un peligro produce ansiedad, ¿verdad? Una necesidad de moverse de ese lugar o de esa situación, porque produce ya palpitaciones también que tienen relación con la parte fisiológica. Sí, y además, Rocío, las emociones siempre yo cuando hablo de emociones justamente menciono esto que vos estás diciendo ahora, que una emoción y después obviamente también un estado de ánimo, ¿verdad? Pero una emoción siempre tiene un detonante, y nosotros podemos alimentar incluso las emociones. Así es con el pensamiento. Sí, es una respuesta ante una situación y sí podemos, es un detonante, detona, pero nosotros tenemos que identificar qué tipo de emoción es para poder controlar, ¿verdad? Sí.
Y yo te quiero también compartir algo más también, ¿verdad? Sobre las emociones. Que las emociones son reacciones psicofísicas, ¿sí? Que experimentamos las personas, ¿verdad? Ante determinados estímulos importantes para nosotros, ¿sí? Entonces, podemos decir que las emociones son una alteración del ánimo que puede ser agradable o desagradable. Así es. Y tiene la función principal de ayudarnos a sobrevivir. O sea, el hecho de que tengamos emociones, las emociones están totalmente relacionadas con la supervivencia. ¿Por qué? Porque son las que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Por ejemplo, la tristeza ante una pérdida es totalmente natural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una nueva realidad ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Sí. O ante la pérdida de algo. O sea, impresionante, Rocío, cómo al ser humano no le gusta perder. Ante el fracaso también, ante el no lograr los objetivos planeados, un montón de situaciones que genera en el ser humano lo que significa la tristeza, que es una de las emociones, y también hace que controle muchas veces nuestra vida en una esfera que nosotros mismos creamos, ¿verdad? Una idea que nosotros mismos creamos de cada situación. Sí. Entonces, la tristeza puede que nos abra también nuevas posibilidades, ¿por qué no, verdad? Sí, y tiene una función adaptativa sobre todo. O sea, a ver, las emociones tienen sus funciones y tenemos que, acostumbrarnos a no sentir aversión hacia las emociones, ¿sí? Muchas veces se suele decir así como una forma incluso de crítica, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué emocional estás, ¿verdad? Así como una crítica, como algo negativo. Cuando todos los seres humanos somos emocionales, porque forma parte del dominio de nuestro ser humano. Así es, somos seres emocionales porque somos seres sociables, ¿verdad? Sí. No somos seres que no podemos estar dentro. Imposible es no ser emocional porque está en nuestra propia naturaleza, o sea, forma parte de la naturaleza humana. Entonces, también, ir desaprendiendo esos conceptos ya totalmente inválidos, ya totalmente fuera ya de curso, ¿sí? Y bueno, y aprender a conocerle a las emociones, Rocío, y a saber cómo tenerlas como aliadas, porque las emociones nos proveen información. Y esa información muchas veces nos puede ayudar y desde el coaching diríamos nos impulsa a la acción y nos da nuevas oportunidades de acción, lo cual genera nuevas posibilidades de algo mucho mejor, de avanzar, de crecer, de lograr ese objetivo que yo estoy buscando. Pero entonces las emociones tienen sus funciones y es la de ayudarnos a sobrevivir, es la de ayudarnos a actuar y también a adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra nueva realidad. Por ejemplo, el duelo, Rocío, y esa tristeza que sentimos en el duelo es la forma en que nosotros encaramos esta nueva realidad de vivir esta vida que tengo y que todavía tengo y ya no está conmigo este ser querido, alguien que partió, ¿sí? Entonces, yo necesito adaptarme a esta nueva realidad, entender, aceptar y ver mi vida, pero sin esa persona. Así es un nuevo proceso, es un nuevo acostumbramiento, digámosle, a la no presencia física de la persona. Es un desaprender y volver a aprender y vivir con que físicamente la persona ya no va a estar. Pero un duelo no es solamente una pérdida por fallecimiento, sino que un duelo también es por una ruptura de una relación, por una ruptura de una amistad de muchos años. Por cambiarte de trabajo. Por cambiarte de trabajo, por salir de tu trabajo después de tantos años. Es como desadaptarte a lo que estabas adaptado, a lo que vos venías acostumbrado a realizar, a hacer, y ahí se produce el quiebre a lo que se le llama quiebre cuando hay un corte a lo que uno linealmente estaba acostumbrado. Y es ahí lo que la persona entra en emociones que son varias, ¿verdad? Puedes que empiece con un estado de ánimo que
no es una emoción directamente a una tristeza, es un montón de emociones. Una serie de matices, sí, ¿verdad? emociones encontradas, ¿verdad? Sí. Emociones encontradas que puede que sea, si es un estado de ánimo, puede que sea más prolongado, pero si es una emoción, va a ser relativamente de corta duración, ¿verdad? Pero el duelo, para aclarar, no es solamente por un fallecimiento, Sí, una pérdida totalmente. física, sino que también de otros tipos de pérdida que todos los seres humanos atravesamos siempre en algún momento, ¿verdad? Sí. Y es ahí lo que aparece o le relacionamos con la tristeza Sí. ante la valoración que le damos a esa pérdida. Totalmente. ¿Sí? O sea, nosotros todo el tiempo estamos evaluando, todo el tiempo estamos en un diálogo interno, en una conversación, nos estamos contando historias, estamos viviendo en el lenguaje, o sea, la realidad se genera en el lenguaje. Entonces, se dice desde el coaching ontológico. Bueno, Rocío, y también a mí me gustaría compartir acerca de las emociones esto, ¿sí? Uno, que aparecen y se perciben en el cuerpo, ¿sí? Así es. Lo otro es que produce cambio en los pensamientos. Las emociones producen un cambio en el pensamiento, así como el pensamiento también puede producir cambio en las emociones, ¿sí? Se pueden influir mutuamente, ¿sí? Y también las emociones tienen un impacto sobre nuestro comportamiento. Eso es súper importante saber y tener bien presente, porque a partir de ahí, Rocío, nosotros podemos usar las emociones como una herramienta. Desde ese autoconocimiento que vos hablabas de autoconocimiento, y de hecho que uno de los componentes de la inteligencia emocional, al menos desde el modelo de Goleman, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros modelos, pero desde el modelo de Goleman empieza con el autoconocimiento. Y qué importante, vos sabés que, Rocío, muchas veces las personas no saben darle nombre a lo que sienten o lo que están experimentando a nivel afectivo o a nivel emocional. No saben ponerle nombre. O sea, entonces ahí hay una falta de autoconocimiento, por ejemplo. Claro, porque también no se dan el tiempo de analizarse qué es lo que están sintiendo realmente, cuáles son esas emociones que están sintiendo. Y poder diferenciarlo, ¿verdad? Porque sabemos, la tristeza y la alegría lo podemos diferenciar fácilmente, ¿sí? Sí. Porque es un extremo a otra. Pero lo que es la tristeza, de repente podemos mezclarle o relacionarle con un miedo. Primero puede aparecer un miedo, después puede aparecer una tristeza. ¿Por qué? Porque físicamente también reaccionamos ante un miedo, reaccionamos físicamente, ante una tristeza reaccionamos físicamente también, ¿verdad? Entonces, a veces se confunden por la falta de autoconocimiento. Y también es importante sentirse libres de sentir, ¿verdad? De sentir. Totalmente. Es válido sentir, tener esas emociones. Darse permiso. Claro, darse permiso de poder sentir, de poder diferenciar, de poder, ¿por qué no transitar, compartir un momento con esa emoción y conocerle también a esa emoción que por algo está sintiendo, porque es una reacción ante un estímulo externo? Todas las emociones generalmente vienen de un estímulo externo, también de estímulos internos, ¿verdad? Pero vienen más bien de algo que nos sucede, no algo que nosotros esperábamos y que no sucedió, o que nosotros planeábamos y que no se pudo dar por alguna razón. Entonces eso hace que cambien nuestras emociones en un segundo. Y sobre todo, ¿verdad? Nos dan información. Una de las funciones de la emoción es justamente que es adaptativa y que nos ayudan a sobrevivir y adaptarnos, Rocío, a un mundo súper complejo, lleno de dificultades, lleno de retos, de desafíos, ¿verdad? Entonces, cada emoción tiene utilidad y nos prepara, Rocío, eficazmente para comportarnos de la manera más adecuada en cada situación. La emoción en sí. Después vamos a hablar de los estados de ánimo, ¿verdad? También, Rocío, tiene una función social. Las emociones tienen una función social porque comunican justamente nuestros estados afectivos y expresan nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa con esta función social? Las emociones facilitan la interacción social y sirven
para que las personas puedan predecir nuestro comportamiento y así como nosotros el de ellos. ¿Por qué? Porque si vos me ves enojada, muy enojada, me ves montando en cólera y en ira, o sea, vos ya predecís mi reacción, mi conducta, cómo te voy a hablar, ya predecís una conducta. Lo mismo es que si me ves muy alegre, o sea, tienen una función social, nos comunican a nosotros y a los demás. Claro, porque una ira ya nos pone a la defensiva, ¿verdad? Sí. Nos prepara para la lucha. Entonces, la otra persona ya se da cuenta por nuestros gestos, nuestro tono de voz, nuestras facciones, nuestro rostro. El rostro cuando uno está con ira cambia totalmente. Sí, la parte fisiológica sí, cambia. Hay una coherencia entre estos dominios, sí. se diría del coaching. El cuerpo y las emociones se relacionan directamente y actúan juntos, porque la ira es muy, muy difícil de controlar. Tenés que tener un autodominio demasiado alto como para que una ira tan grande vos puedas controlar y no puedas exteriorizar, porque te exige exteriorizar de alguna manera. Es un cúmulo de energía que vos querés dirigirlo hacia algo, ¿verdad? Que te comunica, ¿verdad? Te comunica. Algo te está comunicando, ¿verdad? Todas las emociones, entonces, como decís, Rocío, son válidas y nos vienen a dar algún tipo de información, tienen un propósito. Entonces, si nosotros entendemos el porqué de cada una, entonces vamos a poder tomar acciones y decisiones de una manera más informada, de una manera más efectiva. Y también las emociones, Rocío, tienen una tercera función muy importante, que es la motivacional, que nos preparan y nos motivan para la acción. Entonces, según cada emoción, hay un impulso de acción que nos invita a actuar. ¿Te acuerdas que yo te decía, emoción viene de movere, de emovere, que viene de mover? Entonces, nos mueven hacia la acción, nos invitan a actuar. Entonces, la relación que se establece entre la motivación y la emoción es bidireccional. Entonces, porque ambas se retroalimentan constantemente. Entonces, a partir de este conocimiento, podemos sacarle bastante provecho a conocer las emociones, a saber qué nos están comunicando y tenerlas como aliadas para avanzar, para esa transformación que estamos buscando, ese crecimiento, ese desarrollo, lograr esa meta. Podemos darle un uso, transitarlo con solvencia, con efectividad. Y todo, Rocío, es práctica, práctica y práctica, porque es fácil hablar de esto, pero a la hora que vos y yo tenemos que hacer uso de esta herramienta que estamos diciendo que son las emociones, nos va a costar tanto como a otros, en la medida de que vayamos practicando más o menos. Claro, es abrirle las puertas también a las emociones, es abrirle, vivenciar, como bien dijimos hace un rato, darnos tiempo, darnos espacio para que transite estas emociones que lo sentimos todos en algún momento. Todos transitamos por estas emociones, por lo que es la ira, la alegría, el enfado, la tristeza, el asco. Son un número de ellos que todos pasamos por esas emociones, y sentirnos libres y no reprimir esas emociones, que muchas veces reprimir las emociones provocan otro tipo de enfermedades físicas, ¿verdad? Que tenemos que permitirnos sentir y dejarlo y vivir esas emociones, conocer esas emociones, darnos un tiempo. Si no queremos compartir con alguien, bueno, darnos un tiempo de estar solos, de conocer ese momento, de respetar ese momento. Y es importante que todo pasa, saber que todo pasa, todos son de momento, todos son momentáneos ante diferentes situaciones que atravesamos, ¿verdad? Como bien hablamos de lo que es la tristeza por una pérdida. Todo es un proceso a través de adaptación, un proceso de cambio ante un duelo, ante una pérdida por fallecimiento. Sí, psicológicamente puede durar incluso 2 años por un periodo de duelo, para que la persona se adapte nuevamente, acepte nuevamente y diga, bueno, físicamente no está, pero sigue vivo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de acompañamiento, lo que es
una pérdida por duelo, por fallecimiento, ya va más bien a lo que es psicológico. Sí, totalmente. Ya va más bien a lo que es patológico. Entonces el coaching sí de repente puede direccionar, pero siempre cuando se trata de un duelo por fallecimiento y la persona acude. De hecho que hay terapeutas que se dedican, tienen la especialidad de duelo. Así es. O sea, imagínate, Rocío, es toda una especialidad de un terapeuta. O sea, vos te recibís de psicólogo, estudiaste 5 años y luego haces una especialización otra vez para abordar el duelo. Así es, y tiene todo otra vez sus corrientes, ¿verdad? De cómo las herramientas y las corrientes de cómo tratar una pérdida por duelo, que la mayoría de las personas hoy en día acuden a ayudas para poder sobrevivir con esa situación, ¿verdad? Que es propio también del ser humano. Todos también atravesamos por esa situación, ¿verdad? Me gustaría nombrar las emociones básicas, ¿verdad? Los autores se disputan, algunos dicen que son 6, otros dicen que son 8, o sea, no vamos a entrar en eso, pero sí quiero nombrar y después quiero que me puedas hablar un poco de cada una de ellas. La ira, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿verdad? Pero normalmente o habitualmente se aceptan 6 emociones básicas que son la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco, el enojo y la tristeza. Pero Rocío, comentanos un poco acerca de la ira. ¿Qué es la ira? Bueno, es una emoción potente, ¿sí? Es una emoción defensiva que nos prepara para la lucha. Es la respuesta que damos cuando juzgamos en una situación que no conseguimos lo que deseamos. Nos sentimos engañados, heridos o traicionados. El rango de respuesta que nos posibilita es más o menos agresivo. O sea, hablamos de ira. No estamos hablando de enojo, estamos hablando de ira, ya que es un grado superior al enojo. Así es, porque nos posibilita lo que es una agresión, ¿verdad? O sea, nos da una posibilidad a una agresión física, ¿verdad? Verbal, empezando con la verbal, ¿verdad? Emocional y pudiendo convertirse en una agresión física. Así es algo ofensivo y que la ira sí o sí sale de alguna manera, se exterioriza de alguna manera, como mencionamos, a través de las gesticulaciones, no solamente agarrándote a los golpes con alguien, ¿verdad? Sino que también se puede exteriorizar a través del rostro, a través de una mirada, que obviamente una mirada intimante está provocando una agresión, una ofensa, una invasión hacia la otra persona. Un montón de reacciones puede dar fisiológicamente hablando lo que es la ira, el enojo, la rabia, ¿verdad? Uh-huh. Desde un simple disgusto, que es algo así como más tenue, pasando por el enojo y llegando a la ira. Entonces podemos decir que en este caso, yo hablo del enojo, que la emoción del enojo se presenta cuando nosotros percibimos, interpretamos, juzgamos, evaluamos, ¿sí? De que hay obstáculos, por ejemplo, para el logro de nuestros objetivos deseados, Rocío, y también cuando hay obstáculos que nos generan frustración. Entonces, también el enojo y en sus diferentes grados y matices, ¿verdad? Desde disgusto hasta ira. Entonces, nos impulsa a tomar acción, ¿verdad? Ante injusticias. Nosotros percibimos lo que está pasando como una injusticia o una violación a mis límites. Siento que me faltaste al respeto, siento que te excediste conmigo. Entonces ahí aparece un enojo. También nos ayuda a proteger nuestros intereses, ¿sí? El enfado, que el enojo, sí, estamos hablando del enfado que responde al juicio que hacemos de una situación que para solucionarlos nos lleva a no sentirnos capaces de actuar y nos paralizamos, ¿verdad? O sea, es importante diferenciar la ira de lo que es el enfado, ¿sí? Para poder distinguir, que la audiencia distinga lo que es. Entonces nos lleva a no sentirnos capaces de actuar y a paralizarnos ante una situación. Estamos hablando del enfado.
una emoción muy importante porque nos hace darnos cuenta de qué queremos y de qué no queremos. Exactamente. De qué estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida y de qué no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, el enfado es muy importante porque en el enfado ya sabemos que sí y que no. Cuando sentimos enfado, cuando nos enojamos, no al nivel de una ira que ya mencionamos, sí. Entonces el enfado nos dice, esto sí, esto me gusta, no. Esto no me gusta, esto me agrada, esto no me Claro, no es me como agrada. que te ayuda, el enfado te ayuda a poner tus límites. Así y también es. Muchas veces uno no conoce lo suficiente y ante un enfado, algo que le incomoda, algo que le molesta, dice, no, esto yo no quiero para mí, esto no es para mí. Así es. Entonces el enfado es una emoción muy importante porque nos hace saber, si no lo sabíamos, nos hace saber que sí y que no, hasta qué punto yo puedo dejar que me hagan algo que yo no conocía o que yo desconocía y hasta qué punto no, ¿verdad? Sí. Entonces nos pone límites, es como que te nos brinda pone información. Exactamente, te brinda información de tu ser, ¿verdad? Y de que sí, de que no, hasta qué punto vos podés llegar a este límite y hasta qué punto vos no podés llegar al límite. Eso por un lado, y por otro lado también te da información de cuánto vos querías algo. O sea, cuando te frustras o te enojas, cuando te enojas por no alcanzar una meta, no aprobar un examen, o sea, es porque había un interés tuyo ahí, un deseo, un anhelo no cumplido. Entonces, y te abre nuevas posibilidades también porque al no poder lograrlo, vos podés decir, no, voy a volver a intentar. Claro. Bueno, hoy me molesta, hoy me enfado por no haber conseguido. A partir de ahí tomas una decisión y una acción. A partir de ahí tomas una nueva acción. Si hoy hiciste de esta manera, entonces lo vas a organizar o poner otro tipo de objetivos que puedas hacerlo de diferentes maneras. Así o sea es. que el enfado también se puede considerar como positivo, no solamente para establecer límites, sino que también para abrir nuevas posibilidades de acción de una forma diferente, de una manera diferente, ¿verdad? Así mismo, es claro, porque muchas veces cuando te pueden decir que sos incapaz de hacer esto, aquello, y vos lo tomás como un desafío, te enoja, te disgusta, pero a ver si, con que pensás eso, yo te voy a demostrar que realmente no es así. Claro, te da una motivación nueva, ¿verdad? Imagínate, no solamente, y es el enojo. Sí, no solamente y para demostrarle a la persona, sino que para demostrarte a vos misma que vos podés, ¿verdad? Así Porque en es. realidad siempre que estemos vivos podemos realizar cambios y podemos lograr los objetivos que nos podamos plantear. La tristeza, ¿qué podemos decir de la tristeza? Bueno, la tristeza es bien conocida. Es bien conocida y responde a la valoración de una pérdida, la separación o fracaso que hacemos de alguien o de algo, incluido la pérdida de la propia autoestima, ¿verdad? Porque también la tristeza se da a través de la pérdida de la propia autoestima, conduce al pesimismo y esta a su vez a pensar que nuestra vida está fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, la tristeza es bien común y a veces también se confunde con el estado de ánimo que después vamos a estar hablando un poquitito sobre esas diferencias. Sí. Sobre la tristeza, entonces, podemos decir que nos ayuda a procesar el dolor, la pérdida. También permite que nosotros nos paremos, Rocío, a sentir el dolor de esa pérdida, de eso que perdimos, ¿verdad? Y que nos genere, nos produce un poco de dolor. El grado de dolor también puede ser desde un dolor leve, pasando por un mucho más intenso, ¿verdad? De acuerdo a nuestra mirada, Sí. Porque para mí, lo que a mí me entristece puede que no sea lo mismo que le entristece a la otra persona o al observador. Entonces es permitirse sentir, permitirse pasar por la tristeza, que es mi tristeza, que es mi forma de estar atravesando la situación de pérdida o la situación de quiebre. Entonces, sin juzgar la tristeza del otro y sin que el otro juzgue la tuya, ¿verdad? Así mismo es. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Entonces, la tristeza nos permite justamente reflexionar sobre la situación y también procesar cognitivamente, ¿sí? esa situación. ¿Para qué? Para aceptarlo e integrarlo. Así es.
Integrarlo en nuestra vida, o sea, esta es mi nueva realidad, con este hecho que aconteció, que sucedió. Sea lo que sea esa pérdida, desde la partida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación. De una mascota que también hoy siempre fue valorada. Un cambio de trabajo, ¿verdad? O sea, es desprenderme de algo que para mí era importante, o algo o alguien que para mí era importante, era apreciado, entonces lo vivo como una pérdida. Pero tiene una funcionalidad que justamente es poder aceptar esa pérdida e integrar esa nueva realidad a mi vida. Entonces, tiene una función y no es negativa. Esto es muy interesante en el ejemplo de la primera película de Intensamente, justamente cuando habla de la tristeza, ¿verdad? Y que tenía una función, finalmente tenía una función y no era tan negativa como parecía, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto, conocer esto, para, como estaba diciendo, hacerle tu aliada y sobre todo te está brindando información. Rocío, ¿y qué podemos decir ahora sobre el asco? Bueno, el asco es uno de las emociones también bien comunes. Esto responde a la interpretación que hacemos de situaciones como repugnantes o potencialmente dañinas para nosotros, ¿verdad? Una emoción aparentemente ligada a estímulos biológicos nos abre un campo de acción insospechado cuando nos las encontramos en las relaciones personales y profesionales. O sea, inclusive el asco muchas veces, sentir asco muchas veces al sentir asco nos impide consumir algún alimento que puede hacernos daño, ¿verdad? Así mismo es. O que nos hace daño. Tiene una función protectora, por así decirlo. Es una función protectora. Así que vos rechaces algo o incluso a alguien, alguna situación X, ¿verdad? Por tal vez ser justamente eso tóxico. Claro, porque te estás poniendo una coraza de no permitir que eso te dañe físicamente o emocionalmente también hablando, ¿verdad? O sea que es importante permitirnos sentir la emoción del asco, así como suena un poco muy chocante la palabra, pero es una emoción que todos los seres humanos sentimos en algún momento ante situaciones que vivenciamos, ¿verdad? Entonces hay que permitirnos también estar sintiendo esa emoción. La sorpresa también es otra emoción, Rocío. También la sorpresa es una emoción llave que prepara a otras, ¿verdad? Se origina cuando interpretamos un suceso como inesperado y nos produce desorientación. Es la puerta a la innovación, la disposición al cambio y a la mejora continua. O sea, la sorpresa es una emoción que muchas veces físicamente hace que sintamos las cosquillitas o esas palpitaciones también, donde el corazón mismo late más fuerte, sentimos nuestras gesticulaciones también cambian, nuestra mirada, nuestra sonrisa al recibir una sorpresa, algo que no esperábamos, pero en forma positiva más bien, ¿verdad? O sea, si vamos a comparar la sorpresa con lo que hablamos primeramente, la ira, por ejemplo, ambos podríamos decir que tienen un efecto fisiológico, un efecto físico inmediato que te vas a dar cuenta en forma inmediata porque tus gestos, tu rostro, tu mirada, tu forma de hablar, tus palpitaciones, todo cambian ante ambas emociones. No quiero decir que una es positiva y otra es negativa, porque todas las emociones en sí podríamos decir que tienen una función de protegernos ante situaciones que atravesamos, ¿verdad? Solo que algunos le pueden dar una connotación negativa a la ira y otra una connotación positiva a la misma emoción, ¿verdad? Pero que se quiere relacionar mucho con la negatividad, que si nos ponemos a analizar no es así.
y la sorpresa se quiere comparar con algo positivo, con algo bueno. Muchas veces una sorpresa tampoco puede no ser es negativa muy, también. claro, no Puede es ser muy positiva y negativa realmente una sorpresa. una sorpresa no puede ser muy agradable, ¿verdad? Sí. Existen de todas formas de interpretar, como lo que yo siento no es lo mismo a lo que siente la otra persona. Quizás para mí una sorpresa no me parece nada agradable, me genera inclusive una sorpresa, me puede generar asco porque no me pareció, o me puede generar rabia, ira, porque no me pareció, ¿verdad? Y sin embargo, para otras sí fue una broma, que te hicieron una broma y bueno, y te cayó mal esa sorpresa, por decirlo así, ¿verdad? Claro, y dándole una connotación así más positiva también hace que nos centremos en aquello que es novedoso, ¿verdad? Con el fin de comprenderlo, y también activa nuestras conductas de exploración. Así Eso es. es en el caso positivo. Y Así ahora tenemos las dos últimas emociones, una que es el miedo y la otra es la alegría. Respecto al miedo, que algunas veces se convierte en ansiedad, ¿qué podemos decir del miedo? Bueno, se produce cuando interpretamos las situaciones como amenazantes, tanto físicas como psicológicamente, y ante lo que desconocemos, qué hacer para solucionarlo. Eso es lo que sería el miedo junto con la ansiedad, ¿verdad? Sí. La ansiedad también podríamos relacionar con lo desconocido. ¿Sí? Con algo que estamos esperando y no conocemos y nos produce ansiedad, nos produce temor, nos produce miedo, nos produce cambio de ánimos, nos producen ciertas emociones que se encuentran y que a veces nos tiene un poco confundidos, ¿verdad? Entonces nos lleva a sentirnos capaces de actuar y paralizarnos ante una situación. O sea, el miedo puede que nos paralice o puede que nos haga reaccionar ante ciertas situaciones, ¿verdad? Sí, y justamente porque el miedo es esta emoción que nos alerta sobre peligros, nos prepara para enfrentar, como vos decías, o huir, o tal vez quedar paralizados, porque hay tres posibles reacciones ante el miedo, ¿verdad? Una es la lucha, el ataque, ¿verdad? El otro es la huida, pero también está lo de paralizarte. Antes, Sí, así estas es. situaciones que nosotros percibimos e interpretamos como situaciones amenazantes, pero tiene una función protectora, justamente que nos ayuda a sobrevivir, la supervivencia, y también a proteger nuestra integridad física y también nuestra integridad emocional. Sí, solo que cuando sentimos miedo no sabemos cómo realmente vamos a reaccionar, porque bueno, yo tuve un suceso hace años, todavía cuando estaba estudiando en la facultad. Yo siempre decía que si es que me asaltaban o me salían para asaltar, yo iba a entregar todo mis pertenencias, pero sin embargo, en esa ocasión cuando me asaltaron, el miedo que hizo que yo corra, como Que decir, huyas. huir, Sí. ¿verdad? Sin embargo, en mí la reacción fue huir. Después, una vez que me di cuenta, me paralizó, ¿verdad? Y bueno, es como que cuando tenemos miedo, no sabemos cómo vamos a Sí, reaccionar. totalmente, No, totalmente. te podemos decir ante una situación de miedo, bueno, yo tal cosa voy a dar, lo que me pasó a mí, ¿verdad? Pero sin embargo, yo sentí miedo y huí. Y tuviste Después esa reacción. tuve la reacción de huir, después me paralizó y después yo ya no recuerdo bien, ¿verdad? Cómo fue el final de esa situación. Sí, me robaron todo, pero ¿por qué cuento esto? Porque ante una situación de peligro, ante un miedo, el ser humano no sabe cómo va a reaccionar. Sí, Cómo va a reaccionar. En totalmente. ese momento, vos podés decir, cuando estás consciente, podés decir, no, yo voy a hacer tal cosa, pero sin embargo, en ese momento uno no sabe ante una situación de miedo Yo sé que extremo. muchas veces pasa eso, que la gente a veces reacciona con esta respuesta de ataque, Sí. de atacarle ante la situación amenazante, ante un robo, por ejemplo, te sentís el miedo Sí. y no huís ni te quedás paralizado, atacás. Y decimos, pero ¿por qué reaccionó? ¿Por qué esto? O sea, fue el momento, fue instintivo, ¿verdad? El instinto de supervivencia, Sí, ¿verdad? te puede llevar a cualquiera de esas tres reacciones ante el miedo. Así mismo Y por es. último vamos a hablar de la alegría, después ya vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a estar ya conversando sobre los estados de ánimo. Pero ¿qué podemos decir de la Bueno, alegría? la alegría surge cuando interpretamos una situación como un éxito, como un acontecimiento positivo
o situaciones que refuerzan la autoestima generan optimismo. O sea, la alegría generalmente produce al optimismo del ser humano, y al ser optimista, obviamente, la actitud ante las situaciones es totalmente diferente, irradia otras posibilidades, irradia posibilidades de nuevas aperturas positivas también con la actitud optimista y con aperturas de nuevas formas de ver las situaciones en forma positiva. La alegría, una persona alegre irradia amistad, irradia cariño, irradia querer compartir con esa persona todos los momentos. No solamente puede ser tu pareja, tu amigo, tu compañero de trabajo, compañera de trabajo, o sea, un montón de personas que producen, alegres, producen un gusto estar o compartir con esas personas. Te abre muchísimas puertas realmente la alegría. Aparte que es un gran aliado que funciona, que nos energiza y también que nos llena de vitalidad. Entonces, desde esa emoción se abre un montón de posibilidades de acción, de creación, de creatividad, de establecer nuevas metas, nuevos logros, alcanzar nuevos logros, de avanzar. O sea, la alegría es lo máximo realmente. Así es, y te apertura a muchas mejores eventos vivenciales, ¿verdad? Es muy importante. Lastimosamente no podemos estar todo el día alegres, ¿verdad? No podemos decir que vivimos, que desde que despertamos hasta que nos acostamos estamos alegres, porque somos seres emocionales, donde vamos pasando por diferentes tipos de emociones. Transitamos por diferentes emociones durante el día, entonces sí, la que más te abre puertas por el optimismo mismo, porque genera el optimismo, es la alegría. Uh-huh. Excelente. Bueno, entonces hicimos un resumen sobre las emociones para que puedas conocerlas bien vos que estás escuchándonos, para que puedas justamente convertirlas en tu aliada y que te brindan información, estas emociones cuando las sentís. Y bueno, y para que puedas desde el conocimiento, desde la comprensión, justamente poder darle a este conocimiento una forma de estrategia efectiva para lograr tus metas y tus objetivos. Entonces vamos a estar viendo cuál es la diferencia que hay entre emociones y estados de ánimo, y vamos a definir qué son los estados de ánimo desde el coaching ontológico. Bueno, en cuanto al coaching ontológico, las emociones y los estados de ánimo son considerados dominios fundamentales del ser humano, que influyen directamente en nuestra capacidad de acción y transformación, ¿sí? A diferencia de las emociones, que son más específicas y de corta duración, los estados de ánimo son predisposiciones más duraderas que colorean nuestra interpretación de la realidad. Por ejemplo, ¿quién no dijo alguna vez: hoy me levanté con el pie izquierdo, uh-huh, hoy no quiero conversar, hoy no quiero salir, hoy quiero quedarme todo el día en la cama, hoy quisiera no ir a trabajar, hoy estoy relativamente con un estado de ánimo bajo? Uh-huh. Sí, solemos escuchar. ¿Quién no dijo eso en algún momento de su vida o de su día, verdad? Que hoy no quiero ir, hoy no quiero levantarme, hoy me levanté con el pie izquierdo y ya todo me va a salir mal. Entonces, eso sería un ejemplo de estado de ánimo. Y la distinción entre una emoción y estado de ánimo, es importante comprender las diferencias claves, que las emociones son específicas y son identificables, como ya hablamos de ellas. Tiene una duración limitada, porque una emoción no puede durar más de 1 hora. ¿Sí? No, claro, o sea, son intensas, de corta duración, las emociones, sí, y están ligadas a eventos específicos, ¿sí? O sea, hay eventos que son gatilladores de las emociones. Así es, le despiertan y le generan emociones, no son duraderas, son de corta duración, pero son intensas. Y son específicas, ¿verdad? O es enojo, o es felicidad, o es miedo, o es sorpresa. O es asco, son específicas. Ansiedad, sí. Un montón de situaciones que nos pueden generar y son específicas. En cambio, los estados de ánimo son más generales y difusos, son más duraderos, son menos intensos y colorean nuestras interpretaciones generales de la realidad.
O sea, la diferencia entre él es la temporalidad, que la temporalidad, el tiempo que dura, que una es, las emociones son más cortas de duración, los estados de ánimo son más largas de duración, la parte fisiológica, que las emociones tienen relación con lo físico, con lo fisiológico. En cambio, los estados de ánimo podemos decir que es mínima, ¿sí? Su estado de su emoción, y la intensidad. Sí. ¿Sí? Que una es más duradera que la otra. Los estados de ánimo pueden durar horas, días, semanas, meses de un estado de ánimo. En cambio, una emoción no puede durar más de una hora, a excepción de una tristeza por pérdida, por duelo, ¿verdad? Que se puede diferenciar claramente eso. Claro. De ahí, por ejemplo, es que, o sea, y en ese caso, en ese ejemplo que está dando, una emoción después se convierte y pasa a ser un estado de ánimo. Así es. Y en el coaching ontológico se identifican 4 estados de ánimo fundamentales, Rocío. ¿Cuáles son estos 4 estados de ánimo? Bueno, hablamos de resentimiento, resignación, aceptación, ambición. Por ejemplo, el resentimiento surge cuando sentimos que se han violado nuestras expectativas. Uh-huh. Yo me siento resentido porque no pude. Pero es un estado y es duradero en el que yo estoy. Yo estoy transitando permanentemente en ese estado de ánimo. O sea, es más duradero, no es como una emoción nomás, no es una rabia nomás que me da el momento. No, es más duradero. Sí. Ya hablamos de la diferencia entre estado de ánimo. Yo puedo vivir con esta actitud para explicarlo de alguna manera. Con más tiempo que una emoción o que una situación de ira. ¿Sí? Claro. No, lo que hablo es que este estado de ánimo, de resentimiento, puede, para poder explicarlo nomás de alguna manera, digo yo, es como una especie de actitud con la que yo estoy. Así es. Sí. Así es, en este caso de resentimiento, y tengo esta sensación de que violaron mis expectativas, no cumplieron con promesas que me hicieron, por ejemplo. Y estoy hablando ya, por ejemplo, me quedé con este estado de resentimiento cuando, no sé, tenía 12 años, 13 años y mis padres se separaron. Entonces, siento que ellos, violaron una de mis expectativas, que yo quería tener una familia unida. A esa edad no tenés también la madurez suficiente para entender que ese tipo de situaciones se pueden dar. Pero era una expectativa que yo tenía, y yo siento que se violó esa expectativa, no se cumplió esa expectativa que yo tenía. Entonces yo me quedo con una especie de resentimiento. Una expectativa un poco más... un alumno que quita 5 todo el año, o todo lo que duró su año lectivo o su ciclo escolar, y en el último año te quita un 2. Sí. Entonces, eso genera que el alumno se quede con cierto resentimiento por la expectativa que venía atravesando, que era todo 5, y que justo el último año se sacó un 2 por alguna situación. Sí. Que escapó a mantener ese promedio, por decirlo así, ¿verdad? Rocío, tenemos 3 minutitos para ir compartiendo un poco sobre la resignación, la aceptación y la ambición, que son estados de ánimos desde el coaching ontológico. La resignación aparece cuando juzgamos que no hay posibilidades. Bueno, yo me resigno, quité un 2 y ya está. Todo terminó. No es que voy a pedir para volver a rendir. Sí. Yo me resigno, bueno, ya está, se terminó, se acabó, ¿verdad? La aceptación nos permite estar en paz con lo que es. Bueno, acepto que saqué un 2. Ese es un buen estado de ánimo. Acepto y ya está. Sí, se acabó, ¿verdad? Una aceptación, estar en paz con lo que pasó. Sí. Yo di todo de mí, pero sin embargo acepto por alguna situación, pasó eso. La ambición nos impulsa hacia nuevas posibilidades. La ambición nos hace poner objetivos. Generalmente la ambición nos autoexige más. Funciona como un trampolín también. Así es. Nos exige más a lo que podemos dar, y nos hace buscar nuevas formas, nuevos caminos, nuevas expectativas. Nos abre nuevas posibilidades como tal, ¿verdad? Y es muy importante recordar que los estados de ánimo son 4 y que no se deben relacionar con las emociones.
¿sí? Porque son diferentes. Son diferentes. Sí tenemos que saber, Rocío, que las emociones y los estados de ánimo en la transformación, ¿verdad? Influyen en nuestra capacidad de aprendizaje, ambos en nuestras acciones que consideramos como posibles, ¿sí? Yo puedo avanzar en la vida y transformarme y desarrollarme como persona, como profesional, como lo que me determine, ¿verdad? Siempre y cuando tenga posibilidades y crea, piense y sienta y voy a accionar, entonces, si es que creo que tengo posibilidades. Pero si yo creo que no tengo posibilidades, entonces me voy a quedar ahí y me voy a quedar inerte. Sí, porque te estás limitando, sí, ¿verdad? Exactamente. También tenemos que saber que las emociones y los estados de ánimo también tienen un impacto, influyen en nuestra interpretación de los eventos. No es lo mismo interpretar cuando yo estoy triste y ocurre un evento que cuando estoy alegre. O sea, la interpretación va a estar coloreada por mi estado de ánimo o por mi emoción. Está condicionada. Sí, influida totalmente. Sí. Nuestra disposición al cambio, sí, claro que sí. Nuestras relaciones con las demás personas. ¿Y qué es importante, Rocío? Que los coaches justamente hacen con los clientes, ¿verdad? Identificar las emociones y el estado de ánimo de las personas, sí. Distinguir entre unos y otros, sí. Comprender sus orígenes. Eso, ¿verdad? Es muy importante. Hay que Eso es lo primero. Identificar. Lo segundo es aceptar, sí. Lo que está pasando, validar las emociones sin juicio, es lo que hablamos de un principio, lo que yo siento nunca va a ser igual a lo que vos sentís, entonces sí. Hay que validar. Yo acepto lo que vos sentís sin hacer ningún juicio. No, lo mío es mejor que lo tuyo es mejor que lo mío. No. Sí. Entender su función, reconocer su temporalidad. Quiere decir que todo tiene su tiempo. Sí. Y también transformar. Saber que todas estas situaciones son transformadoras. Diseñar prácticas para el cambio. Desarrollar nuevas interpretaciones. Cultivar estados de ánimo más productivos. Más productivos, más que te ayudan, que te catapultan, que te motivan, que te energizan, ¿sí? Que te desafían en el buen sentido. Excelente, Rocío. Llegamos al término de nuestro programa de hoy. Estuvimos hablando de emociones y estados de ánimo. Esperemos que todos estos conceptos, estas herramientas te hayan sido de utilidad a vos que nos estás viendo y nos estás escuchando. Gracias, Rocío, una vez más por acompañarnos. Gracias a ustedes, a la cooperativa, por invitarme y bueno, espero que a la audiencia le haya gustado, le haya servido. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos estar muy pronto nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Rocío. Entonces nos vemos en un próximo episodio de Sanamente. Buen fin de semana a todos.